Pero yo me pregunto, ¿no será más débil aquel que descuida sus generaciones? ¿Sí? Ya no solo hay un error en su persona, sino que genera la ociosidad, descuida sus generaciones, y que por causa de ese descuido, de esa falta de responsabilidad, las mujeres se han convertido en las mujeres luchonas que suplen el papel, y que cuando no hay Dios en sus vidas se convierte en un matriarcado, y que ese matriarcado genera hombres, ya saben cuáles, que se entregan al placer del mismo género. La pregunta es, ¿cuál será más débil? ¿Qué etiqueta le daríamos a esos varones irresponsables? Qué peligroso es, 100 veces, dice más. 100 veces más, imagínense. 1000 veces irresponsables. Hombres que descuidan, que no cumplen el papel de responsabilidad de varón, que dejan a familias, a sus hijos, descuidan las generaciones, y esa es la causa de que la mujer se ha levantado. Esa es la causa de que ahora vemos un grado que está proliferando de feminismo, porque la causa es que el hombre no ha cumplido su papel. Porque si el hombre hubiésemos cumplido nuestro papel, las mujeres estuvieran felices y contentas, porque es el orden de Dios. La mujer se sentiría protegida, sentiría amada, sentiría que recibe la provisión del marido. ¿Qué etiqueta tendríamos como varones? Hay una historia en la Biblia que todos conocemos. Acompáñenme por favor al libro de Ezequiel. Al libro de Ezequiel. Hay una historia en la vida que todos la conocemos, y es la historia de la ciudad de Sodoma. ¿Sí? Sodoma y Gomorra. Y todos sabemos el error y la depravación de Sodoma. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, si me acompaña por favor. Ezequiel 16. ¿Lo tiene ahí? Cuando hablamos de Sodoma, lo primero que le viene a la mente, ¿cuál fue? La homosexualidad. ¿Estamos de acuerdo? El error de Sodoma fue la homosexualidad, y Dios trajo juicio sobre Sodoma y la destruyó. Pero cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que la homosexualidad no fue sino simplemente la consecuencia. El resultado fue la manifestación en la Biblia y la consecuencia de otros elementos, ¿sí?, de decadencia humana, de no cumplir con la responsabilidad y el mandato de la palabra de Dios, que llevaron a esa consecuencia y a ese desorden social que constituyó una abominación ante los ojos de Dios, que fue la homosexualidad. Y miren lo que dice a partir del versículo 49, Ezequiel 16, versículo 49. ¿Lo tiene ahí? Miren lo que dice: he aquí que esta fue la maldad ¿de quién? De Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Versículo 50. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, ¿qué dice? Las quité. Y cuando lo vi, las quité. Este pasaje nos viene a mostrar y a revelar el proceso creciente de depravación que se estaba viviendo en aquellos días. Este pasaje nos muestra realmente el proceso de depravación que concluye con la práctica aceptada socialmente del homosexualismo. Pero es interesante que en la escalera del descenso, el primer pecado que vemos social no es la lujuria. Escúchenme muy bien, no es la lujuria el primer pecado. El primer pecado es soberbia. La soberbia, que no es otra cosa más que desorden. Desorden individual, personal,
desorden familiar, desorden social, desorden de una nación, de una ciudad. Y en ese desorden, el primer escalón es la soberbia, nos dice la Biblia. Y vemos muchos ejemplos de soberbia. De hecho, cuando vamos a la misma Biblia, en la primera decaída humana, el primer error en Adán y Eva, vemos que fue precisamente la soberbia. Ellos decidieron comportarse según sus propios términos y no bajo la instrucción de la palabra de Dios. Ellos, Adán y Eva, hicieron lo que bien les parecía bello a la vista y gustoso a su paladar, a su emoción, a su alma. Ese fue el pecado de Adán y Eva, la soberbia. Decidir de que qué es lo mejor para mí, qué es lo que más me gusta. Yo tengo una instrucción de mi padre, yo tengo una instrucción de Dios. Se la dio al hombre, al patriarca, al cabeza de casa, Adán. Pero el mismo Adán se dejó llevar. No cumplieron con el mandato de la palabra de Dios, sino que se dejaron llevar por sus emociones, por sus sentimientos, y lo que vieron a la vista agradable y lo que vieron apetecible al gusto, al paladar emocional y almático, dijeron, esto es lo bueno. Y escucharon voces, ¿sí?, que resonaron en su emoción, que los llevaron a probar algo que les había sido prohibido por una instrucción del Padre. Y eso no es otra cosa que lo podríamos llamar como soberbia. También vemos el ejemplo de la soberbia en la Torre de Babel. En la Torre de Babel, el ejemplo que vemos es que realmente la humanidad decidieron hacerse un nombre sobre la tierra. Decidieron protegerse en una torre que llegara hasta el cielo, al grado que cuando Dios ve, dijo Dios, no los hará nada desistir, nada los hará desistir, porque quisieron hacerse un nombre, cuando realmente Dios era quien iba a establecer un nombre sobre sus hijos, sobre su familia. Y ese fue el degradamiento social de la humanidad en aquellos tiempos. Babel. Y no es otra cosa más que un síntoma de ¿qué? De soberbia del hombre, no atender los mandatos y la instrucción de la palabra de Dios. Y Pablo mismo lo describió en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 18. Dijo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren lo que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Mira el pasaje que ahorita nos leía la hermana Silvia. Gracias. No dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pablo lo declaró. Y es el primer escalón social que nos lleva a la depravación, la soberbia. Y cuando tú estás en soberbia, creyendo satisfacer tu vida con lo que a ti crees que es mejor para ti, con las decisiones que tú crees que son mejores para tu vida, no tomas el consejo de Dios, no tomas el consejo de alguien que trae la palabra de Dios, no tomas el consejo de casa, no tomas el consejo en ocasiones hasta de tus hijos, y te dejas llevar por una instrucción que tú crees que viene de tu corazón, pero que realmente viene de tu mente, de tu emoción, de un deseo desviado de satisfacer tu alma, y tomas decisiones equivocadas que te llevan solamente no obtener lo que tú crees que ibas a obtener, la felicidad, el éxito, el reconocimiento, sino que te llevan a un vacío, que llegas a un momento donde te das cuenta que no tienes nada,
por tu soberbia, por tu equivocación. Quedas vacío, y en ese vacío, lamentablemente, cuando tú estás vacío, tratas de llenar ese vacío con cosas que nunca lo van a llenar. Y es el segundo orden de depravación que dice la palabra. Dice soberbia y ¿qué? Y saciedad de pan. Soberbia y saciedad de pan. Y cuando está ese vacío, dices, ¿con qué lo lleno? Lo lleno con bienes, lo lleno con dinero, lo lleno con viajes, lo lleno con personas, lo lleno con televisión, lo lleno con materialismo, y tratas de llenar esos vacíos para no sentirte triste, con una depresión, con una falta de entusiasmo, y tratas de llenar tus vacíos materiales, cuando te das cuenta que todo eso no es garantía de felicidad, ni de éxito, ni de propósito que llene tu vida y que llene tu corazón. Y lamentablemente esa saciedad de pan, tú buscabas una saciedad desmedida, dando el primer orden de importancia a los bienes materiales que a las cosas de Dios, que a la palabra. Descuidan tanto tu vida que pierdes el interés por tus hijos, pierdes el interés por tu esposa, pierdes el interés por tus generaciones, pierdes el interés por lo que realmente vale la pena, y nos volvemos en un sentido egoísta, que nada más pensamos en nosotros. No solo empiezas a pensar, no la sociedad, solo mi familia, sino que te lleva a un extremo que ya no mi familia, solo yo, y te lleva a un vacío. Y esa es la razón de la distorsión familiar, que el hombre desea agradar su propia vida, su placer, y realmente lo que está viviendo es un vacío, triste, acongojado. Ríen por fuera, pero lloran por dentro, vacíos, por un deseo desmedido de saciedad, de dinero, de pan, de materialismo. Déjame decirle que el dinero es un buen siervo, pero es un muy mal amo, pero es un buen siervo. Si usted y yo no aprendemos a darle lugar a lo que es el dinero, las cosas, los alimentos, a darle el lugar que se merece de importancia en nuestras vidas, vamos a desperdiciar nuestras vidas sin sentido y sin propósito, y nunca llegaremos al momento de agradar a un Dios. Aunque vengamos todos los domingos y cantemos más fuertes que todos, que saltes más que todos, si no está en el orden de importancia que Dios le quiere dar, que se convierte en ¿qué? En olvídalo, no te preocupes, en nada, sino que me des a mí el primer orden, el reino y mi justicia. Eso va a llegar un momento que yo te lo voy a traer. No tiene un rol de importancia para ti, yo te lo traigo a casa. Eso te va a venir por añadidura. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Pero el hombre cayó en ese error, saciedad de pan. Y después de la saciedad de pan, como me gusta el materialismo y obtengo mucho, se echan a la hamaca, la ociosidad, una vida ociosa. Y está comprobado que la ociosidad es la madre ¿de qué? De todos los vicios. Se hicieron ociosos. Miren lo que dice Deuteronomio 28, 47 al 48. No lo busque, yo se lo leo. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti. Con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. ¿Hasta qué? Hasta destruirte. Miren la sentencia de Dios. Cuando le damos el primer lugar en tu mente a la abundancia, el primer lugar en tu mente al dinero, el primer lugar en tu mente a tu trabajo, el primer lugar en tu mente a un coche, el primer lugar en tu mente a tu casa, el primer lugar en tu mente a todo aquello que no constituye la palabra de vida,
que constituye lo que viene a llenar tu vacío, tu interior, y que no es otra cosa que es Jesucristo mismo. La manifestación del Rey de Reyes, que viene a manifestarse en poder, en gracia, en favor sobre tu vida. Y que todo aquello que tú le diste el orden, Él te lo trae y te lo hace perseguir hacia tu vida. Hace que te persiga la bendición. Porque Él es el Rey y Creador de todas las cosas. Él te da la sabiduría para saber hablar, para saber trabajar, para saber moverte. Él te indica y te guía los caminos correctos para hacer buenos negocios. Él te guía y te indica y ajusta, ordena, reordena los caminos correctos, las voces correctas que debes de escuchar para tomar buenas decisiones, para tener una familia feliz, que no le falte nada, que tenga protección y abrigo. Y a pesar que las cosas están en degradación, en inseguridad, pasando robos, secuestro, enfermedades, angustia, economía, usurpación, gobiernos desequilibrados, injusticias, a pesar de todo eso,